Lo quieras o no, una nueva PlayStation 5 está de camino, al menos si eres de aquellos que crees en las filtraciones, pero casi cualquier jugador educado podría predecir que llegará una nueva PlayStation 5 Pro el próximo año o dos, y ya Sony ha seguido estos pasos previamente con la PlayStation 4 cuando lanzó el PlayStation 4 Pro, que mejoró la potencia del sistema 3 años después de su lanzamiento, y ahora es razonable pensar que el PlayStation 5 recibirá el mismo tratamiento 4 años después, lo que probablemente estaría cerca de la mitad de su vida útil. Y aunque no se proporcionó detalles reales sobre las especificaciones o lo que implicaría un modelo Pro, nosotros los jugadores tenemos los cambios claves que nos gustaría ver en un PlayStation 5 Pro para así justificar una actualización apropiada del PlayStation 5. En este video hablaremos sobre las 5 características que debe traer el PlayStation 5 Pro para que realmente valga la pena. Atención Sony, Jim Ryan, esto es lo que necesitamos en el PlayStation 5 Pro para que no anden por ahí adivinando con loqueras. Y ya tú sabes, como siempre, sin mucho bulto, comencemos. Y lo primero es lo primero, el diseño. Queremos ver en el nuevo PlayStation 5 Pro un diseño, una consola que ocupe menos espacio. Y tú sabes que el PlayStation 5 es la más grande entre todas las consolas de videojuego debido a su diseño inusual, y en cualquier escritorio o gabinete es lo más llamativo para bien o para mal, te guste o no. Nos encantaría ver un PlayStation 5 Pro que funcione como un modelo un poco más delgado, reduciendo su tamaño con un diseño más discreto, aunque la PlayStation 4 Pro es notablemente más grande que el PlayStation 4 base. En este sentido se puede esperar que el PlayStation 5 Pro sea más grande en lugar de más pequeño, pero mira, aún así, si cambian el diseño, dado que tú sabes que se ha disminuido en gran manera lo que es el heatsink, el motherboard de la PlayStation 5 regular, tú sabes que con un poco de reingeniería podrían hacer que el PlayStation 5 Pro pierda algunas pulgadas o al menos adopte un diseño más apropiado o que facilite su colocación en un gabinete o en tu escritorio. El PlayStation 5 es una consola increíblemente poderosa y muchos juegos aprovechan al máximo sus capacidades. Algunos juegos pueden ejecutarse a 60 frames mientras mantienen la resolución en 4K. Sin embargo, mira, no todos los juegos pueden alcanzar estas alturas. Tú sabes que aún así los principales lanzamientos de Sony, juegos first party, por ejemplo God of War Ragnarok, todavía te piden que elijas entre el modo rendimiento o la fidelidad visual. Entonces lo más importante que debe hacer cualquier modelo Pro es dejar esta elección, señores, en el pasado. Mira Sony, garantízame un 4K 60 frames, dado que la mayoría de juegos, por ejemplo, mira la Resident Evil 4 Remake. Death is walking, 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 death is walking. Y eso que aún no hemos dado el salto generacional prometido por estas consolas. Oye, no hombre usted. Definitivamente para lograr esto el PlayStation 5 Pro necesitará una actualización de CPU y GPU. En el caso de la CPU, por ejemplo, Sony ya está a 2 generaciones detrás y si se mantiene así retrocederá más a medida que pase el tiempo, por lo que actualizarlo ayudaría a mantener constantes las velocidades de cuadros a medida que los juegos van abandonando por completo el PlayStation 4. En sí, cambios como este no serán baratos, pero ten pendiente que una PlayStation 5 Pro siempre será para los entusiastas de la tecnología dispuestos a pagar, y en verdad, sin una mejora como esta, no hay muchas razones para lanzar un nuevo modelo Pro. Mira, y cuando se trata de almacenamiento interno, la PlayStation 5 es muy deficiente. El PlayStation 5 cuenta con 825 GB de almacenamiento, lo que puede no parecer terrible a primera vista, pero como sabes, ese número no cuenta la historia completa, dado que alrededor de 157 GB de ese espacio están reservados para el sistema operativo, lo que significa que solo puedes almacenar alrededor de 667 GB de juegos o multimedia. Y realmente, como alguien que juega muchos juegos
puedo asegurarte que no es mucho para desenvolverte. Mira, en estos días y con esta capacidad siempre estarás buscando por ahí qué vas a borrar para poder instalar algo nuevo. Si bien este problema actualmente se puede resolver a través de opciones externas, una PlayStation 5 Pro necesitaría una actualización en esa área para que valga más la pena. Incluso si le ponen 1 terabyte de almacenamiento utilizable, sería, oye, una actualización bienvenida y con mucho gusto pagarían por una PlayStation 5 Pro en lugar de gastar un montón de dinero por una SSD. Oye, siempre y cuando, vuelvo y te repito, siempre y cuando venga con la mejora de potencia que te mencioné anteriormente. Mira, y el DualSense del PlayStation 5 ya es uno de los mejores controles de todos los tiempos. Sin embargo, el DualSense Edge, que se ha lanzado recientemente por Sony, es sin duda una mejora en muchos sentidos. Viene con botones traseros programables, bloqueos de gatillos, también vienen con tapas, joystick intercambiables. Ahí tú puedes también agregar un potencial de personalización. En verdad ese control es muy chulo, solo que la batería tú sabes que es mucho más pequeña y su alto precio de $200 lo convierte en un lujo total en este momento. Dicho esto, una PlayStation 5 Pro podría poner el Edge en manos de más jugadores al combinarlos con esta nueva consola. Esto podría ser una opción más rentable para aquellos que quieran una PlayStation 5 y un DualSense Edge, mientras te da una consola mejorada. En sí, esta combinación sería una sensación más premium. Aunque vuelvo y digo, Sony debería darle al DualSense Edge una ligera actualización solo por la débil duración de la batería, que es más corta que el DualSense actual. Oye, no sé cómo lo hicieron, pero si Sony puede darle un poco más de batería al control, sería genial ver que el Edge se convierta en el nuevo control predeterminado para aquellos que deseen actualizar al PlayStation 5 Pro. Si bien el Xbox Series X y el PlayStation 5 son comparables en muchos aspectos, hay una gran característica, la de Microsoft, que tiene una ventaja sobre la de Sony, y es esta impresionante función Quick Resume o reanudación rápida. Y esta herramienta hace que los jugadores puedan cambiar sin problemas entre juegos, saltando directamente donde yo lo dejé. Por ejemplo, yo puedo estar jugando The Tunic mientras busco una partida competitiva en Overwatch 2. Y luego de que termine mi partida en Overwatch 2, puedo volver a The Tunic exactamente donde lo dejé sin necesidad de reiniciar. Y óyeme, es una característica mágica que una PlayStation 5 Pro, oye, puede copiar. Y algunos dicen, Sensei, pero el PlayStation 5 lo tiene. Oye, Sony yo sé que tiene su propia versión de resumen rápido, pero no es lo mismo. El conmutador de la consola es básicamente como un menú rápido que te permite iniciar juegos mucho más rápido de lo habitual. Sin embargo, no se extrae de un estado de guardado, sino que se reinicia la aplicación como lo hace normalmente la consola. Y en sí aquí, si Sony pudiera descifrar mejor esta función, realmente convertiría al Pro en una consola más rápida. Entonces, la pregunta del $1.000.000, ¿cuánto te costará todo esto? Mira, yo tengo mis hipótesis, pero me gustaría que me escribas aquí debajo en los comentarios la tuya. Yo ahí te respondería. Si la PlayStation 5 Pro termina siendo real, sin duda, será una gran inversión teniendo en cuenta el precio que realmente ya tiene la PlayStation 5, que es alto. Aquí podría convertirse en la consola más cara del mercado, pero está bien, estamos tranquilos con esa idea. Pero Sony necesitaría ganar esta distinción con una actualización que valga la pena, considerando los 5 características que te mencioné. Y algunas de esas características aquí son obvias, por ejemplo la potencia, pero esperemos que una PlayStation 5 Pro pueda encontrar una manera realmente de sorprendernos si se lanza el próximo año. De todos modos, déjame saber tus impresiones debajo aquí en los comentarios, o qué otras características entiendes que debería traer el PlayStation 5 Pro. Y nada, déjame un like y suscríbete al club para más videos como este. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.